Esta noche en el sur de la frontera continúa la reducción de migrantes detenidos en la frontera sur. Un centenar de niños centroamericanos encontrados en la frontera de Estados Unidos en enero. 8 de cada 10 hondureños retornados a ese país no tienen intención de volver a emigrar hacia los Estados Unidos. Y cifra de deportados guatemaltecos genera preocupación. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a esta nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración. Y vamos a comenzar hablando sobre las mujeres migrantes en el marco de marzo, un mes en el que se conmemora a las mujeres. El fenómeno migratorio tiene rostro cada vez más femenino, pero también más vulnerable. Detrás de la decisión de abandonar el país por pobreza o violencia, se esconde una realidad que pocos discuten: el trauma psicológico para ellas. El camino hacia Estados Unidos puede ser tan peligroso como del lugar del que huyen. Durante la ruta, las mujeres enfrentan riesgos desproporcionados de violencia de género y secuestro, trata y condiciones de detención inhumanas. Informes recientes confirman que son especialmente vulnerables a trastornos de salud mental debido a las condiciones desgarradoras que viven antes, durante y después de cruzar la frontera. Una vez en territorio estadounidense, el impacto de esta comunidad es masivo. Según la Oficina de Censos del 2023, en el país residen más de 23 millones de mujeres inmigrantes mayores de 16 años, de las cuales más de la mitad ya ostentan la ciudadanía. Su fuerza laboral es vital, aunque representa el 7.9% del total de trabajadores del país. Su presencia se multiplica en sectores claves. Un informe del Centro Nacional para el Derecho de las Mujeres revela que el 83.3% de las tareas de limpieza doméstica y el 33.2% de los servicios de salones y uñas son realizados por inmigrantes. Esta entrega laboral tiene un eco directo en la economía salvadoreña. Solo en enero pasado el país recibió $759.45 millones en concepto de remesas familiares. Aquí surge un dato revelador del Banco Central de Reserva. Aunque los hombres enviaron el 58% del monto total en enero, las mujeres demuestran un compromiso mayor con sus familias. Los estudios del Banco Central de Reserva confirman que a pesar de que las mujeres suelen ganar menos que los hombres, ellas destinan un porcentaje mucho más alto de su sueldo para sostener a sus seres queridos en El Salvador. Es paradoja la migración femenina, una lucha que inicia con vulnerabilidad en el camino, pero que termina sosteniendo la economía de todo un país. Este es un informe de Herbert Vázquez. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, quien entre otras informaciones nos va a hablar sobre cómo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Buenas noches, Roxana, un gusto poderte saludar hasta El Salvador. Continuamos acá en el sur de California para poderles actualizar todos los pormenores relacionados al tema migratorio y lo que ha surgido en los últimos días acá en los Estados Unidos. Iniciamos de inmediato con el detalle de la información, y es que en el marco del Día Internacional de la Mujer, una organización guatemalteca ha buscado reconocer a este sector. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Este grupo de mujeres guatemaltecas en Los Ángeles, California, representa una fuerza comunitaria vibrante y resiliente, que históricamente se ha enfrentado a desafíos, pero a lo largo de los años ha buscado superarlos, pues a pesar de las barreras culturales, el idioma o una condición migratoria, ha marcado un paso importante dentro de la sociedad estadounidense. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, fueron premiadas por parte de la Asociación Guatemalteca Americana AGUA. Porque creemos que es necesario que a la mujer que ha viajado desde Guatemala a Estados Unidos a criar niños que no son de ella, que les enseñan español, les enseñan a comer, les enseñan respeto. Yo creo que todas esas mujeres trabajadoras del hogar y trabajadoras de la industria
en Estados Unidos se merecen un día que se les celebre como mujeres guatemaltecas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Nosotros nos hemos tomado el tiempo de poder congregar a un grupo de mujeres líderes. La actividad contó con el respaldo consular, quienes a través de sus diferentes dependencias también han buscado apoyarlas. Que vemos casos de personas que conocemos y que no conocemos, que como dice usted, abrieron brecha viniendo por un camino hostil, llegar acá o a otro lugar, incluso a otro país, para aportar económicamente a sus familias y ver que algunas se sienten tan orgullosas de ver que sus hijos culminaron una carrera universitaria, son comerciantes, son hombres de bien. Entonces, eso es gratificante y digno de admirar. Como usted dice, han venido y han sufrido. Sabemos a veces dormir juntas en una habitación y por eso es tan importante cuando ya ellas han logrado tener un hogar, no una casa, no que un hogar para su familia. Cabe destacar que la población inmigrante en Los Ángeles incluye un alto porcentaje de mujeres, que ha jugado un rol crucial en economía local. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Tenemos una información en desarrollo, veamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, una de las figuras clave de la ofensiva de su gobierno contra la inmigración. Según medios estadounidenses, el mandatario estaba molesto por la gestión de Noem tras una operación contra migrantes indocumentados en Minnesota, en la que los agentes federales mataron a tiros a 2 ciudadanos estadounidenses durante protestas. También habría generado irritación en la Casa Blanca su declaración ante el Senado, en la que afirmó que Trump aprobó personalmente una campaña publicitaria del departamento valorada en $220 millones. En una publicación en su red Truth Social, Trump informó que el senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, será su reemplazo al frente del poderoso Departamento de Seguridad Nacional a partir del 31 de marzo. La nominación deberá ser confirmada por el Senado, donde los republicanos tienen mayoría. Trump anunció además que Noem será designada enviada especial para una nueva iniciativa de seguridad en el continente americano, que será presentada el sábado, y aseguró que la funcionaria cumplió su función con creces. Mullin, a quien el presidente describió como un guerrero maga, dijo a periodistas que su objetivo será mantener la seguridad del país. El despido se produce en medio de un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por falta de presupuesto. Los demócratas se oponen a aprobar nuevos fondos hasta que se introduzcan cambios en el funcionamiento de la política migratoria conocida como ICE, tras la muerte de civiles durante operativos en Minnesota. La salida de Noem, considerada una figura influyente del movimiento trumpista, fue celebrada por legisladores demócratas que criticaban su gestión al frente de la política migratoria. El sueño americano, así le llaman, se vuelve inalcanzable para miles. El reporte de 2026 confirma una baja drástica de salvadoreños retenidos en la frontera sur. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca no fue un cambio de administración cualquiera, fue un terremoto político en la frontera sur. Desde el día 1, la emergencia nacional fue declarada, el ejército tomó posesiones y las aplicaciones digitales como CBP Home, que alguna vez fueron la esperanza de miles bajo la era Biden, pasaron a la historia. Hoy el programa de refugiados está suspendido y la maquinaria de deportaciones masivas ha encendido motores sin distinguir edades ni lazos familiares. Existe ya la percepción de que el gobierno del presidente Trump ha blindado la frontera, que hay tolerancia cero pues hacia las personas que llegan y pues no se les brinda ninguna oportunidad de solicitar asilo, por ejemplo, y también una campaña mediática que está desde el año pasado, que ahorita estamos en la segunda etapa, donde pues se aseguraba que la frontera estaba cerrada, que si usted era detenido en la frontera igualmente iba a ser deportado rápidamente. Ahora hemos visto una segunda etapa de esa campaña que está en redes sociales y en medios tradicionales, donde pues se está enfatizando en los peligros que se enfrentan en el camino, especialmente en territorio mexicano, y que al final
si usted logra pasar la frontera, pues tampoco tiene ninguna garantía y va a ser deportado. Entonces yo creo que eso ha permeado en la imagen que tienen las personas de que la situación no está fácil para llegar a Estados Unidos. Este blindaje total ya se refleja en las estadísticas. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza reporta mínimos históricos que los expertos analizan con lupa. El caso de salvadoreños es el ejemplo más drástico. Durante enero de este año, la cifra de detenciones se desplomó a apenas 135 personas, un número impensable en años anteriores. En enero de 2026 hubo en total de salvadoreños que fueron encontrados por la patrulla fronteriza 135. Esa es una disminución si se compara con el mes anterior, diciembre, que fue 159. Recordemos que Estados Unidos lleva sus estadísticas en año fiscal que comienza en octubre y finaliza en septiembre. Entonces podemos ya hacer un conteo de que los primeros 4 meses del año fiscal 2026 hay un total de 648 salvadoreños encontrados por la patrulla fronteriza, pero la tendencia que hemos visto en el año fiscal 2026, en los primeros 4 meses, es que se mantiene esa cantidad a la baja de salvadoreños y de otras nacionalidades, comparado pues con las estadísticas anteriores, que año 2025, por ejemplo, donde pues todavía la administración Biden registraba cifras bastante grandes de detenciones en la frontera. Eso pues desde que llegó el presidente Trump en enero de 2025 hemos visto una tendencia a la baja. Los menores hijos de padres salvadoreños también están en el radar. Durante los primeros meses del año fiscal, el CBP reporta el descenso de 20 casos en octubre a una cifra histórica en enero. En el caso de las detenciones de menores no acompañados, en el caso de El Salvador, hemos visto en estos 4 meses una disminución. Por ejemplo, en octubre fueron 20, en noviembre 18, en diciembre 12 y en enero 4, totalizando 54 menores no acompañados salvadoreños encontrados en la frontera. Esto es muy bajo si se compara con Guatemala, que tiene un total de 468, Honduras 162, México 1875. Entonces, en el caso de El Salvador, y desglosando específicamente menores no acompañados, son 54 en los primeros 4 meses del año fiscal. Es una disminución. Pese a este escenario de tolerancia cero, el flujo desde México no se detiene del todo, siguiéndole países de Centroamérica. La patrulla fronteriza en sus estadísticas desglosa México, El Salvador, Guatemala y Honduras, que son las nacionalidades que representan mayor flujo de personas. En el caso de los primeros 4 meses del año fiscal 2026, sigue siendo México, ¿verdad? En el caso de menores, por ejemplo, 1.875 menores. En el caso de Guatemala, 468, Honduras 162 y El Salvador 54. Entonces, de esas 4 nacionalidades que la patrulla fronteriza lleva a conteo, El Salvador es el que menor cantidad de personas registra en todas las categorías. El sueño americano se transforma en una pesadilla de retorno forzado a pesar de las crecientes restricciones impuestas por Washington. Expertos señalan que el flujo migratorio no se detendrá. Sin embargo, miles se encuentran hoy atrapados entre muros legales y una política de tolerancia cero que los deja literalmente entre la espada y la pared. Este es un informe de Herbert Vázquez. Bueno, y cambiamos un poco el orden de la información, y es que si bien es cierto, en los centros de detención acá en los Estados Unidos, algunos inmigrantes han denunciado irregularidades en sus procesos migratorios, algunos abogados expertos en esta área están tratando de buscarles apoyar y sobre todo también de buscar las vías necesarias para que estas personas puedan obtener algún beneficio. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Estados Unidos deportó a más de 48,000 inmigrantes guatemaltecos durante el año 2025, lo que supone un descenso del 22% en comparación al año 2024, y el número más bajo en los últimos 3, una caída que se produce a pesar de la ofensiva contra la migración irregular lanzada por el presidente Donald Trump.
Pero el panorama para el 2026 parece no ser nada alentador, y es que estos números reflejan un aumento en las deportaciones. Lo más lamentable es que muchos de ellos no se les cumplió el debido proceso. Queremos crear algo distinto y nuevo. No queremos ser derrotados, queremos ver casos, queremos ver, por ejemplo, si una persona puede hacer una petición, si tiene un caso como víctima de crimen violento en los Estados Unidos, donde está ayudando a la policía, visa U. Si es un menor que estaba en proceso en la corte o cualquier persona que tenía cita ante de un juez o una apelación pendiente y de repente está deportado físicamente. Queremos conocer esos casos y tener un sistema de como averiguación de quién es quién y dónde están. Yo sé que es mucho, pero en Guatemala tenemos buenas relaciones con el presidente y su equipo, el director de inmigración, etcétera, y quieren ayudar a la gente. No todos tienen un caso. Mucha gente como guatemaltecos no tenía TPS, no tenía muchas protecciones, pero más razón aún que queremos documentar cuál es la situación. Para la abogada experta en el área, asegura que muchos de los guatemaltecos deportados sí calificaban para ciertas modalidades migratorias, pero lastimosamente no se les permitió, por lo que buscarán las formas para poder apelar esta decisión, pese a que estén en su país de origen. Si tiene un cónyuge que es ciudadano y entraron y sencillamente se fueron a través de una deportación, en algunos casos sí van a calificar para un perdón que se llama la I-601A, pero cada caso es distinto, no es consejo legal aquí, ¿verdad? Porque tenemos que ver. Pero en cuanto al tratamiento es muy agresivo, ¿verdad? Y no tenía ni tiempo en algunos casos de hablar con un abogado. Y yo sé que tiene el derecho de la cita consular y obvio tiene que tener su pasaporte para viajar internacionalmente. Pero en muchos casos ni siquiera tenían los papeles de inmigración en orden. Entonces es muy difícil porque tenemos que pedir el expediente de nuevo que se llama la FOIA, Freedom of Information Act, Acta de Libertad de conseguir información del gobierno. Y vamos a empezar a hacer eso con los casos en el extranjero, ¿verdad? Pero otra vez con honestidad y transparencia. Por su parte, la administración Trump ha reiterado que no se detendrá en su cruzada por capturar y deportar a quienes no cuentan con una base legal en los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y el endurecimiento de las políticas de Trump redefine el sistema migratorio. Permisos de trabajo recortados y fondos millonarios para detenciones masivas marcan el inicio de una nueva era de control. El panorama migratorio en los Estados Unidos ha dado un giro de 180 grados. En lo que va del segundo mandato del presidente Donald Trump, una serie de decretos drásticos están redefiniendo el futuro de millones, afectando desde la lotería de visas hasta el proceso de naturalización. El primer golpe directo impactó a quienes ya cuentan con un permiso de trabajo. En una medida sin precedentes del gobierno, redujo la vigencia de estos documentos de 5 años a solo 18 meses para asilados y otros grupos. Peor aún, eliminaron las renovaciones automáticas, sumiendo a miles en la incertidumbre legal. Las herramientas que hoy le da la ley de inmigración al presidente Trump son las mismas que hace 30 años firmó como ley el expresidente Bill Clinton, en su ánimo de ganar la mayoría en ambas cámaras del Congreso, bajo una óptica de mano dura en contra de la migración irregular, una política con una retórica extremadamente xenófoba y que demoniza a las personas inmigrantes. La diferencia es que hoy el actual presidente ha literalmente pasado por encima de los derechos de las personas ante la Constitución de los Estados Unidos. Esta agenda no es casualidad, fue promesa central que devolvió a Trump a la Casa Blanca, hoy con miles de millones de dólares inyectando a las agencias de control. La aplicación de las leyes es más estricta que nunca, alterando drásticamente las tasas de éxitos en los casos de asilo. Militarizado cortes, comunidades y ha desmantelado lo que debe ser el debido proceso de ley, incluyendo que están irrespetando el poder judicial. Lo que hoy vivimos ha sido estratégicamente desarrollado por grupos de poder que fueron
moviendo piezas claves desde el impulso de legislaciones, la creación del Departamento de Seguridad Nacional, la formación de tanques de pensamiento para crear nuevos liderazgos y dominar el discurso público. Asimismo, creando corporaciones que han ganado trillones de dólares con contratos federales hasta convertir la política antiinmigrante en un negocio altamente lucrativo donde la dignidad de las personas no existe. En la frontera, los números cuentan una historia de contraste. Mientras que en diciembre del 2023 se registraron picos de 250.000 arrestos, para enero de este año la cifra se desplomó a poco más de 6.000, un descenso que el gobierno atribuye a su política de cero tolerancia. Ha sido muy pertinente para Alianza Américas el acompañamiento solidario a esas organizaciones que se encuentran en espacios de intercambio. Esos diálogos han permitido mantener una perspectiva amplia de las oportunidades que se abren en medio de este caos para construir algo diferente desde el campo de vista de política pública. Hay que repensar la política de asilo. La que tenemos hoy no responde a las necesidades del siglo XXI. También hay que hacer todos los esfuerzos por revocar las leyes antiinmigrantes que firmó el presidente Clinton en 1996. Pero mientras los cruces bajan, las detenciones internas se disparan. El ICE ha entrado en lo que denominan una nueva era de control. Se han visualizado las restricciones para arrestos, permitiendo que casi cualquier indocumentado sea prioridad de deportación. Las estadísticas son frías. De 8.000 arrestos mensuales a finales del 2024, pasamos a 32.000 en septiembre del 2025. Para sostener este ritmo, el Departamento de Seguridad Nacional ha recibido $45 millones destinado a la expansión masiva de centros de detención. De un promedio de 40.000 detenidos diarios, la cifra ya alcanzó a los 70.000, y con los nuevos fondos, el ICE se prepara para albergar a más de 100.000 personas simultáneamente, una maquinaria de expulsión que apenas comienza a mostrar su verdadero alcance. Este es un informe de Herbert Vázquez. Tenemos una información en desarrollo. Veamos. El Salvador incrementará oportunidades formativas para migrantes retornados a través de cooperación internacional. Un acuerdo formal marca el inicio de un proyecto con duración de 30 meses que busca fortalecer las capacidades, mejorar la infraestructura escolar y ampliar el acceso a formación técnica en varias regiones del país. Se trata de un compromiso entre la Organización Internacional para las Migraciones, el gobierno de Japón y el gobierno de El Salvador, como esfuerzo para ampliar el acceso educativo y fortalecer la empleabilidad de jóvenes salvadoreños, particularmente aquellos que han retornado al país o enfrentan riesgo de migración irregular. Este proyecto tiene un horizonte de 30 meses y busca contribuir de manera directa a la resiliencia socioeconómica de individuos y comunidades enteras, según informó la OIM a través de un acto oficial. La iniciativa amplía su cobertura territorial e incorpora como nuevos puntos de intervención los departamentos de San Miguel, Morazán, Usulután, Santa Ana y San Salvador, con el fin de acercar oportunidades de educación técnica vocacional y modalidades alternativas de aprendizaje a comunidades prioritarias. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que les tenemos. Definitivamente vamos a mantenernos pendientes del desarrollo del tema migratorio, lo que usted debe saber de lo que está sucediendo acá en los Estados Unidos, pero sobre todo también el trabajo articulado que se está haciendo en algunos países de América Latina para buscar apoyar a este sector en contexto que están siendo deportados desde este país y están buscando reintegrarse a la vida laboral en cada una de sus naciones. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros tus temas. Un gusto saludarte. Buenas noches. Vamos a una pausa comercial. Ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos.
Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Ahora saludamos a Gerardo Núñez, él es abogado salvadoreño, experto en inmigración, residente en Washington, D.C. Qué gusto que nos acompañe, abogado, bienvenido al sur de la frontera. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cuál es la propuesta de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento? Gracias, Roxana. Sí, la ciudadanía por nacimiento básicamente es un derecho reconocido por la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, en donde se establece que cualquier persona, no importando sus antecedentes, cualquier persona que nazca dentro del territorio de los Estados Unidos debe ser considerado un ciudadano americano. Esto ha sido reconocido por la Constitución y además por los precedentes de la Corte Suprema de Justicia desde hace más de 100 años, ¿verdad? El problema ahorita que ha surgido es que la administración del presidente Trump emitió una orden ejecutiva donde intenta reinterpretar este derecho, ¿verdad? Y limitarlo a las personas que nazcan dentro de los Estados Unidos y sus padres no tengan ningún estatus legal dentro de los Estados Unidos. Entonces, esto digamos, ha provocado múltiples litigios, múltiples, digamos, debates legales, ¿verdad? En donde varios jueces federales han digamos, suspendido la ejecución de esta orden ejecutiva hasta que se decida sobre el caso. Abogado, ¿qué se discute en la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento y cuál cree que podría ser el fallo? La Corte Suprema de Justicia justo hace poco acaba de aceptar escuchar el caso, ¿verdad? Entonces empieza el proceso constitucional ante la Corte Suprema de Justicia, en donde la Corte va a determinar va a decidir sobre el fondo del asunto, decidiendo si se le pueden poner límites a la ciudadanía por nacimiento, que debería ser automático en base a lo que establece la Constitución y a la interpretación que, como le digo, por más de 100 años ha tenido. Además, la Corte va a decidir si un presidente tiene la capacidad de redefinir estos límites y de redefinir el derecho de la ciudadanía por nacimiento que está reconocido en la Constitución, ¿verdad? Y cómo se interpretan ciertas palabras que están en la Constitución, que son las que están tratando de reinterpretar el presidente Trump con su orden ejecutiva. Eso es lo que se va a decidir en la Corte Suprema. Bajo mi juicio, bajo mi experiencia, yo consideraría que la Corte Suprema debería respetar el derecho automático que existe y reconocido por la Constitución y por los precedentes de la Corte Suprema de Justicia anterior, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar a ver qué resuelve la Corte, aún con la composición actual de la Corte Suprema de Justicia y con algunos, digamos, tintes políticos que pueda tener el asunto. Creería yo que debería primar el aspecto técnico y el aspecto legal, que debería ser el reconocimiento del derecho a la ciudadanía por nacimiento. ¿A quiénes está arrestando actualmente ICE? A ver, ICE, que es el organismo del Estado que ejecuta las políticas migratorias del Ejecutivo, ¿verdad? Tiene la discreción de detener a cualquier persona que no tenga estatus legal dentro de los Estados Unidos. Ellos
tienen esta discreción y en uso de esta discreción pueden detener a cualquier persona, pero decidiendo sobre ciertos factores positivos o negativos que estas personas tengan. Formalmente ICE ha dicho que quiere priorizar las amenazas a la seguridad pública nacional y a las personas que tienen antecedentes penales o aquellos que tienen órdenes finales de deportación que ya están, digamos, son ejecutables estas órdenes. Pero en la práctica estamos viendo que hay reportes de más arrestos sobre personas con asilos pendientes, personas con peticiones familiares pendientes para poder ajustar estatus dentro de los Estados Unidos, personas con mucho tiempo dentro de los Estados Unidos sin antecedentes criminales. Eh, Hay varios reportes sobre este tipo de detenciones que está realizando ICE, que no es que no puedan hacerlos, pero que, digamos, choca un poco con la política que normalmente se estaba llevando anteriormente y con la política que formalmente ellos están diciendo que van a hacer. Una vez detenido, ¿qué debe de hacer un inmigrante? A ver, sé que es un momento de mucho miedo, ¿verdad? Pero en primer lugar, mi recomendación siempre es actuar con mucho respeto frente a los oficiales de ICE o lo oficial federal de turno, ¿verdad? Identificar su nombre y proveer la documentación que la persona tenga a la mano. Pero sí, yo le recomiendo no firmar nada sin antes hablar con un abogado, eh, pedir hablar con un abogado y establecer que, aparte de decir el nombre e identificarse, no contestar ninguna pregunta sin antes estar seguro o hablar con un abogado y decir que quiere ejercer su derecho de guardar silencio, ¿verdad? Tratar de comunicarse con su familia lo antes posible para proveer su número de inmigrante, que es como la base de su caso, donde vamos a poder, digamos, determinar cuándo tiene su próxima audiencia, en qué centro de detención está ubicado, etcétera, ¿verdad? Y comunicarle a su familiar las circunstancias del arresto para ver si hubo alguna violación constitucional que nos dé el derecho de poder iniciar un proceso de habeas corpus ante una corte federal. Y además, si la persona tiene miedo de regresar a su país, puede establecérselo claramente al oficial, diciendo tengo miedo de volver a mi país para activar el sistema de protección que nos pudiera llegar a dar un potencial asilo. Abogado, ¿existen aún las ciudades santuario? ¿Cuáles son? ¿Qué significa que sea una ciudad santuario? Las ciudades santuario no significan que ICE no opere en esa ciudad o que estén, digamos, prohibida su entrada a la ejecución de las políticas federales, ¿verdad? La ciudad de santuarios significa una ciudad cuyo, cuyas autoridades deciden proteger a su comunidad, evitando la cooperación tan al detalle con ICE. Eh, por ejemplo, ellos no cooperan con cruzar los datos de las licencias, cruzar los datos de los sistemas de ellos para proveérselos a ICE y que sea más fácil una detención. Además, deciden no ejercer cooperación directa de la policía local con los oficiales de ICE, ya sea poniéndoles, digamos, deteniendo a las personas para después entregarlas a ICE, etcétera, ¿verdad? Y sí existen aún todavía, ¿verdad? A pesar del choque que ha existido con el gobierno federal durante todos estos meses, existen todavía ciudades como New York, Los Ángeles, eh, Connecticut, Boston, creo que también es una ciudad santuario en donde, digamos, las autoridades locales deciden no cooperar tan directamente con ICE. Santuario no significa inmunidad, ¿verdad? Sino que es una política local de no cooperación completa con ICE. Y con el tema del trato a los migrantes, ¿hay alguna diferencia en el proceso cuando es un menor o un adulto? Esto es bastante clave, ¿verdad? Cuando un menor entra sin compañía, digamos, cuando un menor entra solo por la frontera a los Estados Unidos y es detenido por las autoridades, este menor que entró se califica dentro de una categoría especial que se establece como menor no acompañado, ¿verdad? Y tiene ciertas prerrogativas. Normalmente, la política ha sido que estos menores son puestos en una especie de albergues especiales para menores y luego son liberados cuando tienen un patrocinador que los puede
digamos, adoptar, ¿verdad? Que los puede, digamos, sostener. Y tienen ciertas protecciones legales especiales si van a pedir un asilo, por ejemplo. Existen algunas visas especiales para menores que aplican cuando los menores no tienen alguno de los padres o no tienen a ambos padres, que se llama inmigrante juvenil especial. Es un beneficio especial que el menor puede buscar para incluso llegar hasta el camino de obtener una residencia. En cambio, en el caso de los adultos, pues ellos la mayoría de veces y sobre todo dentro de la política actual del presidente Trump, quedan en detención migratoria bajo la custodia de ICE en los centros de detención que ya conocemos a lo largo del país, ¿verdad? Y digamos, el proceso es un poquito más punitivo que en el tema del menor. Actualmente hay muchos litigios recientes en curso donde se están debatiendo ciertas políticas hacia los menores, porque, digamos, se ha conocido sobre ciertas circunstancias donde están tratando de obligar a los menores a autodeportarse, que contradice mucho las políticas y protecciones existentes que le contaba. ¿Y cuáles son las consultas más comunes que recibe en su despacho? Las consultas más comunes que yo recibo son para defensa de deportación, ¿verdad? Que recibimos en la oficina son para defensa de deportación, que básicamente incluyen solicitudes de asilo, ¿verdad? Y la defensa misma dentro del proceso de deportación frente a la Corte de Migración. También recibimos digamos, casos de procesos de fianza, que son el proceso aplicable cuando hay una detención migratoria, ¿verdad? Para poder sacar a la persona del centro de detención y que pueda vivir su proceso de deportación en libertad mediante el pago de una fianza. Y bueno, también recibimos muchos casos de peticiones familiares basadas en matrimonio, basadas en parentesco paterno-filial, muchas de esas, sí. ¿Por qué es importante contar con un abogado migratorio? Es importante contar con un abogado migratorio porque el derecho migratorio es bastante complejo y bastante técnico, y digamos un pequeño error en un formulario, en una defensa, en la identificación de cuál es el alivio migratorio aplicable a una persona, puede costar años de retraso o incluso una deportación, ¿verdad? No hay una defensa legal garantizada, ¿verdad? Esto hay que decirlo, pero si uno no se defiende bien y con las armas adecuadas, pues el sistema avanza y la persona puede terminar perjudicado. Un abogado migratorio es capaz de identificar la mejor vía, el mejor alivio migratorio, y tiene la capacidad y la experiencia para preparar la evidencia, llenar los formularios y hacer las peticiones aplicables necesarias para la defensa de su caso o para la obtención de un alivio migratorio aplicable a la persona. ¿Cómo podemos contactarlo y conocer más de su trabajo? Nosotros tenemos una oficina local en El Salvador que se encarga de proveer asesoría para toda clase de visas de turista, de estudiante, incluso visas de migrante, y además donde también pueden hacer una cita si algún familiar presente en los Estados Unidos necesita algún tipo de ayuda legal migratoria para la defensa de su proceso de deportación o para algún tema de alguna petición familiar, si están presentes dentro de los Estados Unidos. Sí, el teléfono de nuestra oficina local es el 7960-7777. Gracias, un gusto que nos haya acompañado en Al Sur de la Frontera. Buenas noches. Muchas gracias a usted por la oportunidad y que pase una feliz noche también. Hasta luego. Vamos a una nueva pausa comercial, ya regresamos. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram,
TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados, con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. Pese a la drástica caída de la cantidad de niños centroamericanos no acompañados que pasan por la frontera sur de los Estados Unidos, en enero las autoridades estadounidenses reportaron 107 casos, 4 salvadoreños, 82 de Guatemala, 28 de Honduras y 3 de Nicaragua. Hasta el mes de enero, según los datos actualizados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, que oscilaron entre los 3.500 hasta los 10.000 encuentros mensuales, solo de menores no acompañados provenientes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Los centroamericanos conforman la quinta parte de los 500 niños extranjeros no acompañados encontrados en la frontera sur de los Estados Unidos. La cantidad de niños indocumentados de todas las nacionalidades que pasaron en enero de 2025 fueron de 3.220, en donde 1.580 eran centroamericanos, más de 6 veces de lo registrado en enero del 2026. Y más de 100 hondureños están siendo retornados cada día a su país de origen, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración de Honduras, en los primeros 42 días del año, del 1 de enero al 11 de febrero, más de 5.000 hondureños regresaron al territorio nacional para un promedio diario de 124 personas retornadas. La cifra aplica tanto procesos de deportación como de retorno voluntario o asistido. Estados Unidos encabeza la lista de países de procedencia, con 4.787 hondureños retornados en lo que va del año. En segundo lugar aparece México con 394 casos, seguidos de Guatemala con 28. Estos datos confirman que la ruta hacia el norte, especialmente con destino a Estados Unidos, sigue siendo la principal vía utilizada para quienes buscan mejores oportunidades económicas. Del total de retornados, 3.963 personas fueron deportadas tras procesos migratorios iniciados en el extranjero, mientras que 1.248 regresaron bajo otras modalidades, entre ellas retornos voluntarios o asistidos. En términos proporcionales, 3 de cada 4 hondureños volvieron al país obligados por autoridades migratorias extranjeras. Las estadísticas muestran que la población económicamente activa concentra la mayoría de los casos. El grupo de 21 a 30 años suman 1.942 personas retornadas, seguido por el rango de 31 a 40 años, con 1.655 casos. Entre los menores de edad se contabilizan 456 adolescentes entre 11 y 20 años y al menos 45 niños menores de 10 años, lo que evidencia que el fenómeno migratorio también impacta a los sectores más jóvenes de la población. En cuanto al género, los hombres representan la mayor proporción con 4.176 casos, mientras que se registran 534 mujeres, además de 423 niños y 78 niñas. Aunque las cifras siguen siendo elevadas, el flujo de retornados en 2026 muestra una leve reducción en comparación con el mismo periodo del año 2025, que contabilizaron 5.419 hondureños retornados, es decir, 208 más que este año. Sin embargo, el origen de los retornos representa cambios relevantes. Mientras en 2026 la mayoría proviene de Estados Unidos, en 2025 el principal punto de retorno fue Guatemala, con 3.306 casos en ese mismo lapso. La cifra de deportaciones procedentes de los Estados Unidos sigue al alza. Esto lo revelan estadísticas migratorias. ¿Qué tal, amigos del sur de la frontera? Y las deportaciones procedentes de Estados Unidos continúan. Y es que antes que concluya febrero se han superado en 34% el nivel de registros de deportados respecto a los primeros 2 meses de 2025. El total que brinda migración de enero al 15 de febrero contabilizaba un total de 7.000
463 connacionales deportados desde Estados Unidos. La mayoría en su orden son hombres. Asimismo, el panorama de deportación corresponde a migrantes que han sido detenidos en redadas. Es de resaltar que entre enero y febrero 2025 el total de deportados fue de 5.575 y tan solo en la primera quincena de febrero de este año se reportaban 2.714. Es de resaltar por el orden de origen que los deportados son de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Quetzaltenango, Petén, dentro de los primeros 5 departamentos que concentran la mayoría de retornos. En cámara, Cristian García, para el sur de la frontera, informó Daniel Collín. 8 de cada 10 hondureños retornados a su país no tienen intención de volver a emigrar hacia los Estados Unidos. Esto según una encuesta presentada por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. 8 de cada 10 hondureños retornados al país no tienen intención de volver a emigrar hacia Estados Unidos, según una encuesta presentada por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE. Frente al 81% que opta por el arraigo, solo un 12% de los encuestados prevé intentar nuevamente la ruta migratoria en un plazo de un año, señala el estudio realizado en diciembre del 2025 sobre una muestra de 101 personas. Además, el informe detalló que el 5% de los hondureños retornados se propone emigrar en menos de 6 meses y apenas un 2% prevé hacerlo después de ese plazo. El 54% de los entrevistados residió en territorio estadounidense entre 5 y 10 años y un 28% permaneció entre 1 y 5 años, precisó la encuesta. Por el contrario, un 13% de los retornados vivió en Estados Unidos menos de 6 meses y un 5% entre 6 meses y un año. El estudio agrega que el 64% de los retornados afirmó no haber dejado familiares en los países donde fueron expulsados o de los que partieron voluntariamente. En 2025, Honduras reportó el regreso de 41.352 personas, lo que supone una disminución de 11.8% frente a 46.901 retornados registrados en 2024, de acuerdo con datos del Observatorio Migratorio Consular del país centroamericano. Estados Unidos se mantiene como el principal país de procedencia de los retornados, con el 85% de los casos, seguido de México con el 14% y Guatemala con el 1%. Los flujos migratorios persisten pese a las nuevas medidas de seguridad y peligros en la ruta del migrante. A pesar de los peligros en la ruta migratoria y de las nuevas medidas de seguridad en la región sumadas a las políticas de Estados Unidos, los flujos de personas en tránsito hacia el norte continúan. El Instituto Guatemalteco de Migración informó que entre enero y el 15 de febrero se brindó asistencia a 75 extranjeros de 10 nacionalidades identificadas. De ellos, la mayoría son de Honduras, con 36 casos, seguidos de Venezuela con 16 y otras nacionalidades como Colombia, El Salvador, Vietnam, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Cuba y México. El grupo recibió atención médica, alimenticia y otros servicios básicos. Según el reporte, más del 77% eran hombres y un pequeño porcentaje menores de edad. Tan solo en enero se registraron 56 casos y en la primera quincena de febrero 19, quedando pendiente el cierre de las cifras de este mes. Durante el 2025, el Centro de Atención Migratoria para Extranjeros, ubicado en la Zona 5, asistió a 628 migrantes de distintas nacionalidades, principalmente de Honduras, Cuba, Haití, Venezuela y México. Vamos a la pausa. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook,
YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Los albergues en México se han convertido en refugios para miles de migrantes en su travesía hacia el norte, donde la solidaridad es la única esperanza dentro de esta crisis humanitaria. En una ruta marcada por extorsiones, secuestros, violencia y retenes de seguridad, los albergues para migrantes se han consolidado como una infraestructura de apoyo humanitario hacia las personas en tránsito. Para quienes cruzan el país, llegar a estos albergues significa una pausa en un ciclo de vulnerabilidad extrema. Ahí encuentran cobertura sus necesidades básicas que las instituciones públicas no alcanzan a garantizar, como alimentos, ropa limpia, kits de higiene personal y atención de salud básica. En el 2018, las Defensorías del Pueblo de Centroamérica y principalmente el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, CONADE, realizamos la ruta del migrante y nos dimos cuenta de la importancia que tiene cada uno de los albergues para los migrantes. Son una fuente de salvación en México porque no solo dan comida y techo, también dan asesoría legal, orientan a las personas migrantes. Y sí nos llamó la atención que el 90% de las personas que buscaban refugio y apoyo en estos albergues eran hondureños. Según expertos en derechos humanos, el gobierno mexicano enfrenta desafíos para atender a migrantes en estos albergues, principalmente por la saturación de personas. Datos de un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados indicó que en 2024 la organización apoyó alrededor de 140 albergues en México, lo que permitió que unas 45,000 personas accedieran a servicios de alojamiento, alimentación, apoyo psicosocial y asesoría legal, fomentando el derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad de las personas migrantes frente a un contexto de riesgos en su ruta. En años recientes, como 2024 y 2025, se reportaron secuestros por bandas criminales en estos albergues, 3 casos el año pasado y 6 en 2024, afectando especialmente a hondureños que huyen de la violencia, lo que genera miedo entre los migrantes. Hacen lo que pueden. Recuerda que no son países que están en la obligación de tener a tanta población, pero es el país que ha dado acogida a centenas de migrantes de todas las nacionalidades y donde han permanecido, no 100, estamos hablando de cientos de migrantes. En una ocasión superaron casi los 500,000 en población y hablamos solo de hondureños de 100,000 hondureños. A pesar de no estar en las mejores condiciones, los migrantes han tenido que permanecer en el territorio mexicano, en donde también la Iglesia Católica ha creado albergues pequeños y casitas donde han podido estar tranquilamente sin separar a los niños de los padres, ya que por lo general los niños están en un lugar y los padres en otro. Algunos de estos sitios donde se reciben estas personas son el Centro de Atención al Migrante Belén y el Centro Fray Matías de Córdoba, que son lugares donde hay mucha empatía y cuidado con la población migrante. El gobierno mexicano intensifica sus esfuerzos con la Estrategia Nacional de Migración, que incluye mayor inversión en albergues, despliegue de 30,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur y programas como Quédate en México, el cual fue reiniciado en 2025. Además, también colabora con organizaciones como la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, para capacitar personal, expandir servicios de salud mental y legal. Mientras tanto, los migrantes continúan su travesía, recordándonos que la solidaridad y la empatía son los pilares fundamentales en tiempos de crisis. Para Al Sur de la Frontera, les informó Alexandra Martínez. Y cientos de personas protestaron en contra de una bodega que ICE usará como centro de procesamiento para deportar a inmigrantes.
protesta en Estados Unidos en contra de los planes de convertir un enorme almacén en un centro de detención de inmigrantes. Unas 500 personas en Roxbury, un suburbio conservador de Nueva Jersey, se manifestaron esta semana frente al almacén, que tiene unos 46.000 metros cuadrados. Se dice que este almacén albergaría a 1.500 detenidos. Desde Texas hasta Pensilvania, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE ya ha comprado o alquilado al menos 8 instalaciones de este tipo para convertirlas en centros de detención. Este es un almacén, está diseñado para guardar paquetes y mercancías, no seres humanos. Por lo tanto, no cuenta con sistemas de agua y alcantarillado adecuados para tener a 1.500 personas dentro. Desde que Donald Trump inició su segundo mandato presidencial en enero de 2025, el número de centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos casi se ha duplicado. Según la ONG Consejo de Inmigración de Estados Unidos, la cifra pasó de 114 a 218 hacia finales de noviembre. La organización también documentó al menos 30 muertes de detenidos en centros del ICE en 2025 y ha denunciado problemas de hacinamiento y de salud en esos centros. Denunciar la desaparición de un familiar, esto rumbo hacia los Estados Unidos, es importante, pero muchas veces las familias no conocen a quién abocarse y cuáles son los pasos para interponer la denuncia. Miles de personas emprenden cada año el camino hacia los Estados Unidos en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones, la ruta hacia Norteamérica es una de las rutas más peligrosas del mundo. En el 2023, más de 1.200 migrantes fueron deportados como desaparecidos o fallecidos. Muchas familias se enfrentan a la angustia de perder comunicación con sus seres queridos. Es por ello que cuando un migrante deja de reportarse durante su transcurso de su viaje, se debe actuar de manera inmediata y conocer las instituciones y pasos a seguir para interponer la denuncia. Estas instituciones forman parte de una red de apoyo que sirve para orientar, acompañar a la familia en el proceso de búsqueda. Entre ellas encontramos: número 1, Organización Internacional para las Migraciones, más conocida como OIM. Número 2, Comité Internacional de la Cruz Roja. Número 3, Consulados de los países de origen en México y Estados Unidos. Número 4, Fiscalías o Ministerios Públicos Locales. Número 5. Organizaciones como la Red de Familias de Migrantes Desaparecidos y el Movimiento de Migrantes Mesoamericano. Número 6. Patrullas Fronterizas y Oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, en caso de detenciones. Estas entidades ayudarán a registrar denuncias, verificar información y activar los protocolos de búsqueda. Pero, ¿realmente conoce los pasos para realizar una denuncia? El primer paso sería reunir datos personales del migrante: nombre completo, fecha de nacimiento, fotografías recientes, características físicas, número de teléfono y redes sociales. Como siguiente paso sería recopilar detalles del viaje, reunir datos personales del migrante, fecha de salida, puntos por donde pensaba cruzar, personas con las que viajaba y última ubicación conocida. Seguidamente se presenta la denuncia formal, acudir a la fiscalía o policía del país de origen para dejar constancia de la desaparición. Como siguiente paso será contactar al consulado del país en Estados Unidos o México. Los consulados pueden verificar si la persona está detenida, hospitalizada o registrada en algún albergue. Solicitar apoyo a la Cruz Roja o OIM. Estas organizaciones pueden emitir alertas humanitarias y coordinar búsquedas transnacionales. Revisar bases de datos oficiales como registros de detención del ICE o Centros de Migración en Estados Unidos. Y por último, actualizar constantemente la información. Cualquier nuevo dato puede ser clave para localizar al migrante. La desaparición de una persona que va rumbo a los Estados Unidos es una emergencia que requiere de una acción inmediata. Conocer las instituciones y pasos sobre cómo se puede interponer la denuncia de un familiar desaparecido brinda a las familias la posibilidad de que su búsqueda tenga éxito. Para el sur de la frontera les informó Stephanie Funes. Y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, retrocedió en algunas de sus acciones en California. Tras 8 meses de presencia continua, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza abandonaron una instalación federal ubicada en Terminal Island, en la zona portuaria del sur de Los Ángeles, California.
El repliegue fue confirmado por la congresista Nanette Barragán, quien señaló en la red social X que los agentes dejaron la base durante la noche del 13 de febrero. Sin embargo, advirtió que no está claro si la salida es definitiva o si las operaciones serán trasladadas a otra ubicación dentro del mismo condado. La instalación había sido utilizada como un punto logístico para operativos migratorios en distintos sectores del sur de California. Aunque su función oficial estaba relacionada con tareas administrativas y de apoyo marítimo, autoridades locales señalaron que también fue empleada para coordinar actividades de control migratorio. En los últimos meses, residentes y organizaciones comunitarias expresaron preocupación por la presencia de los agentes en la zona, señalando que su actividad generaba inquietud entre las familias cercanas. Pese al repliegue, autoridades y organizaciones advirtieron que esto no significa el fin de las operaciones migratorias en la región, ya que las agencias federales podrían reorganizar sus recursos y continuar sus actividades desde otras instalaciones cercanas. Eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.